Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 25 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia de obligaciones patronales referentes a la seguridad social. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de acompañarnos. Me acompaña el profesor José Padilla, especialista de Findes en el área fiscal, a quien me permito presentar sucintamente como licenciado en contabilidad, con estudios de posgrado en impuestos y diversos diplomados y cursos de actualización en materia fiscal. Es instructor de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM y en Findes, impartiendo materias relacionadas con los impuestos. En su acepción amplia, es aquí en donde se centra su expertise profesional como consultor de diversas empresas nacionales y extranjeras, desarrollando muchos proyectos de investigación en materia fiscal. José, buenas tardes, ¿tienes la palabra? ¿Qué tal, Emigdio? Buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación y pues con todo gusto arrancamos. Voy a hacer una presentación para platicar sobre el tema que nos ocupa, que son principales obligaciones patronales en materia de seguridad social. Bien. Partamos entonces de la Carta Magna para que tengamos conocimiento que estas obligaciones patronales devienen o tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 123, apartado A, que se refiere a qué? A las cuestiones en materia de seguridad social que corresponden precisamente a lo que es el seguro social, fracción 29, vivienda, fracción 12, y los riesgos de trabajo, fracción 14. Es decir, aquí es en donde está la obligación que le corresponde a los patrones por tener subordinados a su cargo. Vienen después las leyes reglamentarias de este artículo 123, apartado A, constitucional, y solamente es para que lo tengamos presente, que es el artículo 1 de la Ley del Seguro Social, que reza lo siguiente: la Ley del Seguro Social es de observancia general en toda la República en la forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. Se puede traducir a que la seguridad social que debe de ofrecer el patrón a sus trabajadores es de carácter obligatorio y es en todo territorio nacional. Le hace que el patrón que tenga trabajadores en cualquier parte de la República está obligado a registrarlos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así también la ley del Infonavit en su artículo primero reza lo siguiente: esta ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República. En español, la tienes que acatar, estés en donde estés, en cualquier parte de esta República. Bien. Estas contribuciones que corresponden a las aportaciones de seguridad social, pues hay unas que son a cargo del patrón y otras que son a cargo del trabajador. También hay aportaciones de vivienda. Estas solamente le corresponden a los patrones, y también cuotas de retiro que también corresponden a los patrones, que en términos generales las cuotas del Seguro Social vienen por cada una de las 5 ramas de seguros, y esas están tuteladas por el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Una vez que se establece la relación laboral patrón-trabajador, trabajador-patrón, esto deviene de pues este concepto llamado subordinación. Cuando hay subordinación, no te queda otra más que registrar a tus trabajadores ante el Seguro Social, y con ello el trabajador queda registrado en 5 ramas del seguro, que son riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Aquí hay que anotar que si tú no cumples con lo que dicta la Ley del Seguro Social,
Esto te puede resultar oneroso porque si alguno de tus trabajadores sufre algún accidente, algún riesgo de trabajo y la persona llega a fallecer, la misma Ley Federal del Trabajo señala pues una indemnización algo cuantiosa a cargo de los patrones y en favor de los trabajadores. Amén, amén de el famoso capital constitutivo a que se refiere el artículo 79 de la Ley del Seguro Social, que palabras más, palabras menos son todas las prestaciones que el Seguro Social le va a entregar al trabajador y a su familia por si fuera el caso de que la persona fallece. Es decir, el Seguro Social, una vez que se le demuestre que ese trabajador era trabajador de tal o cual patrón y se logra acreditar que había la relación laboral, y que este trabajador no fue asegurado de acuerdo a lo que mandata la ley, pues el Seguro Social le va a otorgar las prestaciones en especie y en dinero, hace la cuenta y esta cuenta se le suma un 5% por gastos de administración. Vamos a ponerle bolitas y palitos, 1 millón de pesos y entonces va a buscar al patrón y le dice, ¿qué crees, chaparrito? Aquí está tu capital constitutivo que asciende a 1 millón de pesos. Este es un crédito fiscal a cargo del patrón. Si bien es cierto que es susceptible de defenderse, también es cierto que tiene su chistecito y al final del día, pues el abogado te lo va a cobrar. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? La primera, de acuerdo al artículo 15, tu patrón te tienes que registrar ante el IMSS. Así también tienes que registrar a los trabajadores en el instituto. Además, comunicar las altas y las bajas, también las modificaciones de su salario y las demás dentro de los plazos no mayores a 5 días hábiles. Dicta también el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación, recaudación de empresas, que para que te cures en salud, puedes hacer el registro un día hábil antes al que inicia la relación laboral. Ejemplo, si yo contrato a un trabajador para que inicie la relación laboral el día lunes 1 de marzo, yo puedo enviar el aviso de afiliación el día viernes 26, es decir, el día de mañana, y va a correr o surtir efectos a partir del día lunes 1 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue el trabajador a las instalaciones del patrón, desde el primer momento en que pone un solo pie en las instalaciones, ese trabajador ya quedó asegurado. No te preocupes, luego entonces ya quedó registrado en estas 5 ramas de los seguros. Si para su mala suerte del trabajador sufre algún accidente y le pasa algo, no te preocupes, ya quedó asegurado. Entonces aquí tenemos la primera obligación: registrar al patrón, registrar a los trabajadores. Cuando tú haces esto, evidentemente que estás registrándolo o previniendo los riesgos del trabajo. Recuerden ustedes que ahorita este concepto de los riesgos de trabajo está un tanto cuanto ahora sí que bajo la lupa del IMSS. ¿Por qué? Por la enfermedad que aqueja a nivel mundial, que es el famoso coronavirus. Entonces, pues a la par que tú afilias a la persona, pues lo aseguras en este tema de los riesgos de trabajo. Recordemos que hay 5 clases de riesgos y que va del punto 54 al 7.58, un diferencial de 7 puntos. Esto va a depender del giro de la actividad. Te dice la ley en el artículo 73 que cuando tú te inscribas por primera vez o cambies de actividad, tienes que irte al artículo 196 del reglamento, que básicamente, palabras más, palabras menos, es un tipo catálogo de actividades en donde te va a decir cuál es la clase que te corresponde. Oye, fíjate que soy un despacho de contadores. Me voy al catálogo y aquí me identifica en la clase 1, es decir, el riesgo de trabajo que se puede suscitar en una oficina, despacho, pues es muy mínimo, por eso es que es la clase mínima. Sin embargo, si mi actividad es la construcción, pues evidentemente que te va la demanda la mayor, que es la clase 5, 7.58. Oye, fíjate que estoy en León, Guanajuato y tengo una fábrica de zapatos. Me voy al catálogo y me manda la clase 3, que es el
159. De esta prima tienes que enviar una declaración anual, permítame la expresión declaración anual, que precisamente es en este mes de febrero que se presenta respecto del año 2020. Cuando tú inicias actividades en este mes de febrero, la ley te dice que es por periodos, por ejercicios completos, es decir, tú te registras ahorita en la clase que te corresponda y vas a tener obligación de esta declaración solo hasta febrero del año 2023, porque va a ser respecto del año 2022, que sería el año completito. Bien, las afiliaciones y los reingresos, pues aquí es donde viene lo que se le da sabor a la ley. ¿Por qué? Porque hay diversas modalidades para dar de alta a una persona. La afiliación normal, 5 días. Afiliación a solicitud, cuando el trabajador no es registrado por el patrón y entonces el trabajador, de acuerdo al artículo 18, puede ir a balconear al patrón y entonces el Seguro Social lo va a registrar sin consentimiento del patrón y obviamente aquí el patrón se va a poner molesto. ¿Por qué? Porque va a recibir una visita por parte del IMSS. O bien una afiliación oficiosa, que es una atribución que tiene la autoridad para que registre a los trabajadores que estando en tus instalaciones no han sido registrados. Y la que les decía, la previa. Las bajas, obviamente la baja procede solamente cuando haya concluido la relación laboral y esta no procede cuando haya una incapacidad. Entonces, oye, pero fíjate que se me olvidó presentarle y la baja la tuve que haber presentado desde allá por mediados de enero. Híjole, chaparrito, la mala noticia es de que de allá para acá vas a seguir pagando las cuotas obrero-patronales. Por eso aquí es muy importante conocer en qué momento tengo que presentar el aviso de baja. Ese es por cuanto hace la obligación número 1. Solamente me voy a concretar a las más relevantes. Esa fue la primera. La segunda, tienes que llevar registros tales como nóminas y listas de raya, en la que se asienten datos como pues todos los generales del trabajador, datos del patrón, cuál es su salario, cuál es su jornada, tipo salario, salario base de cotización obviamente, y las deducciones y retenciones. Esto recordemos que lo tenemos que hacer cuando yo, persona física, persona moral, pago nómina. Esa nómina tiene que ser a través del famoso CFDI, comprobante fiscal digital por internet, y tiene que cumplir con estos parámetros de acuerdo a lo que señala el Servicio de Administración Tributaria. Luego entonces, cuando yo cumplo con lo que se dicta en materia de impuestos federales, a la par cumplo con lo que se dicta en materia de contribuciones de seguridad social. Y viene la buena, dicen que la tercera es la vencida, y aquí la tercera es, chaparrito, tienes que calcular cuotas obrero patronales a tu cargo, patrón, y por ahí calculas las de los trabajadores, se las retienes y las enteras al IMSS. Y aquí es en donde se pone sabroso el asunto. ¿Por qué? Porque esto es a través de utilizar el salario base de cotización como base para el cálculo de las cuotas obrero patronales. Y precisamente en este taller se les enseña con ejercicios prácticos de la vida real y atendiendo a lo que dicta el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, cómo se compone, cómo se integra el salario base de cotización. Fíjense qué chistoso. Muchos confunden el salario diario integrado con el salario base de cotización y no es lo mismo, que quede claro, no es lo mismo que lo mismo. El salario diario integrado es aquel al que se refiere el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y que sirve básicamente para las cuestiones de las indemnizaciones. Y así lo señala el artículo 89 de la misma Ley Federal del Trabajo. Y este se compone por la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, alimentación, y cualquier otra cantidad que se entrega al trabajador por su trabajo. Digo esto, ¿por qué? Porque en la jerga ya, cuando lo aterrizamos a la vida real, pues por ahí uno implementando ciertas estrategias, permítame llamarlas así, puede uno abatir la base para pagar las cuotas obrero patronales en base precisamente a lo que dicta la ley, pero obviamente conociendo bien a bien lo que dice la ley, porque si lo aplico de manera literal, no la vamos a poder utilizar en nuestro beneficio. Ok, esto es por cuanto hace el salario diario integrado, pero el salario base de cotización es otro. Este es la base para calcular las cuotas y el artículo 27 igual te dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, alimentación, etc., que retribuyan al trabajo. Y luego termina ese párrafo primero, oración primera, y viene la oración segunda, que te dice que se excluyen del salario base de cotización, dada su naturaleza,
los siguientes conceptos, así como te lo indico en este esquema. Y vienen 9 fracciones que son las que regulan los conceptos que no integran salario base de cotización. Ejemplo, las herramientas de trabajo. Pues eso, aunque no lo dijera la ley, es obvio, y dicen que lo obvio no amerita explicación. ¿Cómo carajo yo habría de integrar la herramienta que le entrego a los trabajadores como parte de su salario? Pues es obvio, pero bueno, ahí está en la ley. Vamos a poner otro caso. El fondo de ahorro, le doy como prestación fondo de ahorro al trabajador. Dice la fracción segunda que el fondo de ahorro no integra siempre y cuando las partes que aporten, patrón trabajador, sean por igual. Y se me ocurre que el patrón quiera aportar el 13% y al trabajador le tendría que retener el 13%. Alguno diría, ¿y por qué 13%? Dicen por ahí que el 13 es de mala suerte. Fíjense qué chistoso, porque aquí estando en la ley del Seguro Social tengo que remitirme a la ley del impuesto sobre la renta, porque el fondo de ahorro, al ser un concepto de previsión social, para que sea deducible en renta tengo que cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el que se refiere al artículo 27, fracción 11ª, que dice que como es previsión social se tiene que entregar de manera general y no puede rebasar del 13% del salario de la persona, del trabajador. Entonces ahí está la explicación de por qué el 13%. Entonces aquí precisamente en el taller, en el curso diplomado que tenga que ver con las cuestiones de seguridad social, se explican a detalle cada uno de estos conceptos que se listan en el artículo 27. Otro, por ejemplo, vales de despensa, otro concepto de previsión social. La ley del Seguro Social te dice que se los puedes dar en especie o en efectivo. Ojo, no le hagas tanto caso en esta parte. ¿Por qué? Porque la ley de renta me dice que los vales de despensa, para que sean deducibles, tienen que ser pagados a través de monedero electrónico. Entonces, lo que te dice es que no los puedes pagar en efectivo, sino en monedero electrónico para que sea deducible. La ley del Seguro Social te dice, no me importa, págalo como te pegue la gana, pero entonces no puedes hacer eso. Tienes que recurrir y acatar lo que dicta la ley de renta, porque al final la ley de renta te dice la mecánica para calcular el impuesto gravable. Si eres persona moral, deducciones, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Y dentro de este renglón de deducciones autorizadas, pues están la nómina y el seguro social y las prestaciones de previsión social. Entonces, tienes que ir acatando lo que dicta la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí cuando se les da este taller, este curso, pues obviamente lo damos las personas que conocemos de manera integral todas las leyes que tengan que ver con la nómina, ¿sale? Aquí les puse un esquema de cómo se determina el salario base de cotización, que es pues lo que acabo yo de explicar. Entonces, se viene la obligación del entero de las cuotas que son mensuales o bimestrales, según sea el caso. Aquí nada más como nota, una vez que determino el salario base de cotización de acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que sirve como base para el cálculo de las cuotas obrero-patronales, a la par, esta base hace las veces del salario base de aportación para el famoso 5% del Infonavit. Entonces, no vamos a hacer doble trabajo. Con uno que hagamos es suficiente. Entonces, se causan las cuotas y por mensualidades vencidas, las tienes que enterar de manera mensual o bimestral. Aquí les pongo cuál es cuál. Y son a más tardar a enterar los días 17 del mes inmediato siguiente al mes de que se trate. Igual, aquí les vamos a indicar cuáles son las cuotas, sobre qué base se aplica, que es el salario base de cotización, que insisto, hace las veces de salario base de aportación. Aquí es muy claro tener en cuenta que esas cuotas, al estar tuteladas por una ley, dice la ley, dice por ahí una máxima que, pues una ley que tiene el carácter de obligatoria, para que sea obligatoria y sea cumplida, tiene que tener o contener la sanción para el caso de que aquel al que destinatario que tiene que cumplirla no la acate, pues sencillamente viene la sanción. Las cuotas tienen carácter de crédito fiscal. Y recordemos que crédito fiscal, de acuerdo al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, son todas las cantidades que tiene derecho a exigir el Estado y sus organismos públicos descentralizados. Le hace Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí también lo interesante de la cuestión fiscal es que cuando nosotros desarrollamos este tipo de cursos, yo en lo personal, al ser asesor,
y contar con estudios de doctorado, pues me jacto de decir que conozco todas las leyes para que el curso ustedes salgan más que satisfechos. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit, sino necesariamente la ley federal del trabajo, la ley de renta, etc. La ley del Infonavit en el artículo 29, fracción segunda, te dice que tienes que determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores. Y este salario es el salario base de aportación, que ya dijimos que es el salario base de cotización. Y bien, en ese tenor de ideas, Findes les hace una atenta invitación para que se inscriban en los cursos y talleres en materia de seguridad social, en donde podrán adquirir todos los conocimientos necesarios para el correcto, adecuado y oportuno cumplimiento de las disposiciones legales respectivas, en el entendido de que cuando nace la relación laboral, inmediatamente nacen las obligaciones a cargo de los patrones, las cuales o las cumples o ya ven que ahorita el Estado tiene bajo la lupa a todos aquellos patrones que prestaron servicios en materia de outsourcing. Y todas aquellas empresas que prestan servicios en materia de outsourcing, de acuerdo al artículo 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo vigente hoy día, y que no acataron las leyes en materia de seguridad social, ¿qué creen? Tienen un problema. Y pues precisamente para eso estamos allá, en este instituto, enseñando todos los temas de corte de seguridad social. Y pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Estoy a sus órdenes. José, muchas gracias. Mientras que los participantes nos expresan sus dudas, comentarios o sugerencias, recordémosles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 4 de marzo abordaremos el tema de programación lineal en el ámbito de la administración de almacenes e inventarios. Los esperamos. Inviten a sus compañeros y amigos. Bien, no teniendo dudas, sugerencias o comentarios que atender, siendo las 18 horas con 22 minutos del día 25 de febrero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. José, muchas gracias a todos. Hasta luego. Mucho gusto, suerte y un saludo para todos.